muchas veces se nos olvida consultar la Escritura y entonces estamos haciendo cosas según lo que fulano dijo o lo que fulana o cosas de ese tipo. Busquemos qué dice la Escritura. Ahí tenemos la voluntad de Dios. Capítulo 4, 1 Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finehés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y les decía la vez pasada, ahora sí parecía que iban a tener victoria, parecía. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finehés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí, el sumo sacerdote, estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finehés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finehés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, que ha sido tomada el arca de Dios. Qué mala decisión la que tomaron. Perdieron la batalla ya de otras batallas. Era una época en que los filisteos tenían sometidos a los judíos, y ellos clamaban a Dios: ¿y por qué no nos ayuda Dios? Y se inventaron llevar el arca a la batalla. Mala decisión. La época que precede al Mesías, el pueblo de Dios, en aquel tiempo Israel, y hoy la iglesia, presenta ciertos síntomas preocupantes. En el mundo
las señales antes de la venida de Cristo son otras, ¿verdad? Guerras, el aumento de la maldad, falsos profetas, falsos cristos, pero dentro de la iglesia también hay condiciones previas a la venida del Mesías, ciertos síntomas. Uno de ellos es la inconsistencia familiar, que a pesar de que se congregan y están en el evangelio, parece ser que la vida de los miembros de las familias, con excepciones, ¿verdad? Porque siempre hay un remanente, pero muchos que son cristianos, que se congregan, hay una inconsistencia porque en su familia no viven el evangelio. Entonces hay decepciones mutuas porque a pesar de que se congregan, arrastran problemas que no resuelven. Hay desconocimiento de Dios. Nos lo dijo en el capítulo 2, creo, donde dijo que los sacerdotes eran hombres impíos, hombres que no conocían a Dios. Hay una doble vida. Muchas veces de los papás y los hijos ven esa doble vida y son cristianos. Fallo en la disciplina. Lo vimos Elí con sus hijos y en el ejemplo. Pero otro síntoma es la escasez de la palabra. Al comenzar el capítulo 3, versículo 1 dice, y en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Vimos que también Pablo habla de que esa va a ser la condición también para la segunda venida de Cristo. Que predique la palabra, le dice a Timoteo, porque vendrán tiempos donde la gente no sufrirá la sana doctrina, teniendo comezón de oír, van a oír diversos maestros, pero según sus deseos. Quieren encontrar a alguien que les diga lo que ellos quieren, no la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a la ficción. Pero hay mucha actividad religiosa, a pesar de que escasea la palabra. Pero encuentra palabra adulterada, ya mezclada con marketing, con psicología y etcétera. Y entonces eso es la palabra, no la palabra pura, sin adulteración. Hay medias verdades, la gente sabe algo, pero no completamente. Como en este caso vimos, los ancianos decidieron llevar el arca. Sí, sabían que era un objeto sagrado, sagradísimo, pero no sabían que el propósito del arca no era ese, para el cual la estaban ocupando. Y hay sustituciones de la palabra de Dios. Ciertos programas y marketing, show y todo aquello donde se sustituye y profecías y toda la cuestión, ¿verdad? Pero aquí entramos al aspecto de la debilidad espiritual, la constante derrota que tenían y estaban sometidos a pesar de tener eventos como el que acaban de tener, donde hubo mucha gente gritando y alabando y una gran algarabía, pero cuando pasa el tiempo siguen perdiendo las batallas. ¿Por qué? Vimos la vez pasada falta de discernimiento, fe en eventos y apariencia. Creemos que los eventos son los mágicos. Tuvimos un gran evento, hubo tanta gente, hicimos esto, hicimos lo otro, pero debajo hay una debilidad espiritual, hermano. Y no es ese la médula del asunto. Y falta de quebrantamiento. El arca fue capturada por los filisteos, lo leímos ahí, pero Dios los derrotó a ellos y a sus dioses. ¿Saben qué pasó cuando los filisteos llevaron el arca? La pusieron en el templo de Dagón, dios falso, el dios de ellos. Y resulta que en la mañana encontraban al dios, a la estatua del dios Dagón, inclinada y con la cabeza quebrada, inclinada ante el arca. Digamos, Dios defiende su gloria sin que nosotros tengamos que ver en eso. Tanto que nos hemos creído, ¿verdad? Mira, hermano, los filisteos comenzaron a tener unas pestes, enfermedades y a morirse masivamente. Terrible, hermano. Y empezaron a decir, es que el arca de Jehová está con nosotros. Mandémoselos a las de tal ciudad. Se los mandaban y comenzaba una mortandad y plagas y enfermedades. Y bueno, quitémosla de aquí y mandémosla a la otra ciudad hasta el fin, hermanos, que se rindieron y dijeron devolvámosla. Entonces lo que podemos ver es que Dios supo glorificarse sin la ayuda de los hombres. Así que Dios no te necesita, hermano, pero te da el privilegio. Si te han dado un cargo aquí en esta iglesia, no te creas la gran maravilla. Estás como un pecador redimido por Cristo, amado por Él, limpiado, pero sin Él no puedes hacer nada. Así que tú debes de vivir en un quebrantamiento permanente, de humildad ante Él, porque Dios te puede sustituir en el momento que Él quiera y poner a otro. Es un privilegio. Dios te ha llamado por pura misericordia, no por tus talentos. Tú con talentos puedes hacer muchas cosas, pero son obras humanas, son éxitos humanos. No van a producir transformaciones de las que el Espíritu provoca. Vas a persuadir, vas a emocionar gente, pero que sean regenerados como el Espíritu de Dios lo hace, no va a suceder. Y al final, cuando Dios venga a juzgar las obras, dice que muchas se van a quemar porque son nada más madera, hojarasca, producto del alma, del entusiasmo humano, del talento humano. Si los hombres te alaban, debes saber que Dios te conoce muy bien, hermano, y debes humillarte ante Él.
los israelitas no se humillaron ante Dios durante 20 años más. Y por lo tanto continuaron siendo derrotados después de esta batalla. Y hasta que le pidieron a Samuel, ya era otro liderazgo el que había. No dejes de orar por nosotros, que Dios nos libre de los filisteos. Estaban horrorizados de los filisteos. ¿Cuáles son las causas? Dijimos falta de conocimiento, discernimiento. Hoy vamos a ver estas tres. Falta de carácter, falta de celo y falta de poder. Veamos primero la falta de carácter. ¿En qué se revela esto? Este versículo dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Observen esta frase, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. ¿Qué había en ese hombre? ¿Qué lucha había en ese hombre? Que dice que le dijeron, tus hijos murieron, el pueblo de Israel fue derrotado. Pero cuando le mencionaron el arca, ese hombre cayó para atrás y se desnucó. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Entonces, tomando en cuenta esto que su corazón temblaba. ¿Por qué temblaba, hermano? Porque miren, él pudo haber evitado la manipulación del arca. Era un objeto tan sagrado, pero estaba administrado por los sacerdotes. Él tenía que dar el aval o impedir que se la llevaran. Y no se interpuso. Se la llevaron. Y él en su corazón sabía que había hecho mal. Y que él cargaba una tremenda responsabilidad histórica sobre esa arca. Pero no lo impidió. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no lo impidió, hermano? Por su debilidad de carácter. Ya era típico de él con sus hijos. No los había disciplinado. Y es que la corriente, no pudo ponerse a la corriente. La corriente iba en que iban a utilizar el arca. Y él fue cediendo. Cedió. Tuvo temor de los poderes fácticos del pueblo de Israel. Hay poderes fácticos en las iglesias también. Poder fáctico se denomina como alguien, aquí hay un grupo, hay una persona. O hay ciertas personas que son las que en realidad mandan. No son oficiales, no les han dado ese cargo, pero tienen tal influencia en otros que el que parece ser el encargado no manda. El encargado aquí era el sacerdote, sumo sacerdote. Pero los ancianos del pueblo dispusieron trasladar el arca y él no dijo nada, no se opuso. ¿Qué está pasando de fondo, hermano? Él no quería meterse en problemas con los ancianos, aunque él era el que tenía que definir, ni con sus seguidores. Aquí hay algo, es la idea, y les digo, en 43 años que tengo de ser pastor, lo he visto varias veces. Poder fáctico dentro del pueblo de Dios. Ciertas personalidades que te dicen, no es que te lo digan verbalmente, pero hay un lenguaje no dicho, pero que se sobreentiende. Te apoyo al pastor, ¿verdad? Te doy mi respaldo, pero me tienes que dar una cuota. Cuota de poder puede ser algo. Poder es que le das un liderazgo, un cargo, o le darás un cargo a tu amigo o a su pariente, o lo que él diga, o lo que ellos o ellas digan, tenés que escucharlo y hacer lo que digan, pero te apoyan. Llegamos a un pacto, ¿verdad? Cuota de poder o puede ser una cuota de dinero. Mira, quisiera que financiaras el ministerio de fulano, quisiera que financiaras mi ministerio y yo te apoyo. Y el pastor comienza a verse entre la espada y la pared y con temor de seguir otra línea que no sea la de los poderes fácticos. Eso es triste. Con que les digo que hay denominaciones donde quienes mangonean son personas fuertes en la iglesia, de familia, de dinero, de los más antiguos, etc. Cuando no debería ser así. El pueblo de Dios, la iglesia, tiene que actuar sin parcialidad, escuchando la voz de Dios. Ellos no se detuvieron a orar a Dios y a humillarse, decirle, Jehová, ¿qué quieres de nosotros? Si nos dispusieron, llevemos el arca. Y por un momento salió bien todo. El pueblo se alegró y como podrían decir los ancianos, ya ves, mira, hoy sí vamos a triunfar. Le hemos dado un golpe de ánimo al pueblo. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, hermano. No porque alguien mande o no mande. No debe darse las luchas de egos y de poder. Les digo que cuando hay ciertas personalidades, los poderes fácticos inclusive llegan a formar congregaciones dentro de una misma iglesia. O sea, sí es una iglesia y tiene el rótulo, pero en realidad ahí adentro hay 2, 3 iglesias diferentes. Los seguidores de alguien forman una iglesia y muchas veces ignoran las órdenes del propio pastor o de los pastores o las desafían. Y es difícil tocar eso. Así que se encontraba entre la espada y la pared Elí y decidió mejor no decir nada y apartarse. Terrible error para él, hermano, porque un líder debe tener carácter y debe de estar dispuesto
no por capricho personal, sino porque busca el bien de la iglesia y consulta la palabra, debe de intervenir y oponerse a lo que no está bien, porque les digo, hermanos, aunque seamos iglesias cristianas y tengamos la Biblia, muchas veces se nos olvida consultar la Escritura y entonces estamos haciendo cosas según lo que fulano dijo o lo que fulana o cosas de ese tipo. Busquemos qué dice la Escritura. Ahí tenemos la voluntad de Dios. Entonces, esa es la falta de carácter. Y especialmente se necesita carácter en los líderes. El hecho de tener carácter y oponerse a ciertas cosas te va a atraer enemistades, críticas, oposición. Probablemente, pero uno debe estar dispuesto a jugárselas. Si es que ha sido llamado a un ministerio y se te ha entregado. No por molestar a la gente, sino porque es así como se debe ser. Es eso lo que se debe de hacer. Hay otra característica, la falta de celo. ¿Qué es el celo, hermano? Bueno, es algo de lo que carecía Elí y sus hijos, los sacerdotes. Y nadie tenía celo, ni ellos, ni los ancianos de Israel. El celo, no estamos hablando de celos. El celo es una definición del diccionario. Es interés extremado y activo que una persona pone por una causa o una persona. O sea, las cosas de Dios son tan hermosas, son tan verdaderas, que amerita a que yo dé mi vida por eso. Amerita que yo me entregue con pasión a llevar a cabo aquello. Ese celo era propio de los profetas. Y saben ustedes que muchos de ellos murieron apedreados y de otras maneras. Es esa energía que te hace intervenir valientemente para defender la causa de Dios, lo correcto, lo equitativo. Alguien con ese celo no puede quedarse pasivo como lo hizo Elí, viendo ciertas situaciones, admitiéndolas. Alguien con ese celo toma decisiones fuera de lo común. Y aun cuando lo critiquen y digan, no, hermano, muy bravo, que no, los resultados después se hacen evidentes cuando se pone orden. Porque a veces se tiene que poner orden, hermano. A veces el que tiene celo se vuelve como loco. O sea, a los ojos de otros es como excéntrico. Pero es porque él ha llegado a una conclusión que debe de tomar decisiones radicales. Porque si no, la situación no cambia. Vamos a ver ejemplos bíblicos sobre esto. Jesús llega a un pueblo altamente religioso, lleno de fariseos, de teólogos, de escribas, de saduceos, templo, fiestas religiosas. Y la Torá, y la Torá, y la Torá. Y lo que se encuentra es una podredumbre. Todo era apariencias. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Estaban adorando a Dios supuestamente. Y viene Dios y les destapa todo. Y no, era religión. Es la fachada que a veces se da. Se ha alejado de la palabra. Entonces Jesús les dijo cosas a los fariseos, hermanos, que ninguno de nosotros se hubiera atrevido. Y que los discípulos pasaban situaciones donde le decían, Señor, mejor no le digas. Ahí deja las cosas así. En la propia casa de ellos que lo invitaban. Veía una lección y ¡pum! Les dejaba ir. Parecía excéntrico. Que dijeron, este está endemoniado. Pero había que poner orden. Mire lo que hizo, entre muchas cosas, lo que hizo en el templo. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Llega, observa todo lo que es el atrio de los gentiles, que tenía que ser dedicado a oración a los gentiles. ¿Podían llegar a orar? No se podía, porque era un mercado con permiso de los sacerdotes. Y ellos son los que tenían los negocios ahí, los saduceos. Y me imagino que fariseos había también. Y viene Jesús y agarra un azote de cuerda, como para que alguno de sus discípulos les decía, ¿qué vas a hacer, Señor? No, es que si ya llevas un azote es porque no vas solo a enseñarlo. Y fueron con él. Y agarra el azote de cuerdas y empieza a volcar las mesas, a volcarle las mesas a los cambistas, se les caían las monedas, a soltar los animales. Hermano, ¿qué es eso? Eso es celo por Dios. Y ahí se acordaron los discípulos, esta escritura que dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ardo de celo, porque las cosas se hagan como deben de ser. Cuando hace falta ese celo, hermano, el pueblo va en declive espiritualmente. No que un líder va a pasar todo el tiempo regañando, no, es cuando se requiere. Veamos otro, Elías, un gran ejemplo de celo, pero un excéntrico. Se vivía en el desierto, nadie lo veía por años. De repente aparecía vestido con piel de camello y solo se alimentaba de cosas que hay en el campo, no vivía como normal como los demás, decimos. Pero ¿por qué era? ¿Por qué? ¿Por qué? No era porque era loco.
No, es que el que tiene celo toma ciertas decisiones que pueden parecer radicales y no entendidas por los demás. Era porque él pasaba largamente orando todo el tiempo, y entre los seres humanos no lo iba a poder hacer como debía ser hecho. Este es el hombre que oró para, imagínense qué petición, que dejara de llover 3 años y medio. No, nadie ora así, es al contrario. Oremos para que llueva, que no llueva por 3 años y medio. Y Dios se lo concedió. El pueblo se vio apretado por la sed y el hambre. Pero eso era con un propósito, de llevarlos a aquella gran confrontación entre Elías y los 800 profetas o 700 profetas, entre profetas de Baal y de Astarot. Era impactante. Pero cuando él oyó a la cueva que Dios lo reencontró y le preguntó: Elías, ¿qué haces aquí? Miren la respuesta de Elías. Él respondió: he sentido un vivo ¿qué? Celo. Un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. O sea, un hombre que amaba a Dios, aunque él solo se quedara. Él creyó que se había quedado solo, porque habían matado cantidad de profetas. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le da una linda respuesta donde le dice: Elías, me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal, ni sus bocas lo han besado. Dios tiene pueblo, un remanente, pero ese hombre estuvo dispuesto a jugárselas. Celo. Otro ejemplo de celo fue Pablo. ¿Qué dicen? Pablo fue manso y humilde. Sí, claro, pero cuando se trataba de celo, así como Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo actuó ahí en el templo? Con celo. No por sí mismo, no porque le hayan herido el ego, no, sino por Dios, para que la verdad de Dios permanezca, la justicia, la equidad de Dios. Pablo fue otro ejemplo de celo y carácter. Mire cómo les dice a los corintios: ruego pues que cuando esté presente, porque estaban hablando mal en contra, inventándose cosas, peleando, desacreditando a Pablo, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en una carne. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y fíjense en esto: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Le está ofreciendo vara, hermano. Claro, yo creería que no se refería a una vara física literal, pero la actitud de él iba a ser de tal autoridad y tal poder. Vamos a probar. O sea, el lado manso: ay, pero usted es manso y nosotros lo hemos conocido como manso. Celo, cuando se requiere, pues no es que era una persona enojada todo el tiempo, ¿verdad? Hay que ser valientes para la obra de Dios, hermano, a costa de la propia vida. Hacer conforme a la palabra te va a traer choque con personas. Los hombres de Dios deben tener carácter. Mire cómo le dice el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque iba a haber gente que se iba a oponer a eso, aunque la ley lo dijera. Pero sé valiente, porque en ese momento puedes dudar y decir: no, mejor hagámoslo como todos los demás dicen, ¿verdad? No lo hagamos conforme a la Biblia. Quizás la Biblia hay que irla adaptando a los tiempos, porque en otro tiempo pues es antiguo, Moisés lo dijo. Ahora ya Moisés está muerto, estoy yo, y unos cambiecitos, un adornito, hay que desvanecerla un poquito, ¿no? Está muy encendida, calmarla un poco a la palabra. Sé valiente, va a haber la tentación de desviarte. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Viene entonces la última, es la falta de poder. Evidente falta de poder en el pueblo. Israel perdía las batallas. Los filisteos los dominaban todo el tiempo. Quiero decirles que en aquel caso, el pueblo de Israel eran batallas físicas. En nuestro caso, iglesia, son batallas espirituales. Entonces, las batallas se van a perder de forma espiritual, pero se van a ver también en lo físico, en lo visible. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Por qué pierde las batallas? Simplemente es que el pueblo de Dios no se da cuenta que su pecado privado es la causa. Y no hay oración de quebrantamiento como en el capítulo 7. Hermanos, es el pecado privado. El pecado que nadie ve. Lo que hacemos en oculto, la doble vida. Y es de revisarlo. Esto no lo hicieron los ancianos de Israel, ni los sacerdotes. Simplemente
tomaron una decisión de llevar el arca y que los defendiera el arca. No se quebrantaron. Oración de quebrantamiento, poco se ve la oración de quebrantamiento. La oración de quebrantamiento es algo diferente a la oración común. La oración común de nuestros días es: Padre, te pido por mis hijos, te pido por esto, te pido que me den un mejor trabajo, te pido por aquí, te pido por allá. En el nombre de Jesús, amén. No es esa la oración común, es la oración que casi todos hacen. Pero llegar ante el Señor y ser muy honesto: Padre, aquí te traigo mi corazón, estoy ante esa decisión, pero examina mi corazón si hay una perversidad, si hay algo muy de mi ego en esto, si hay algo que yo no me he dado cuenta y que me he envanecido. Trata conmigo, Señor, saca eso y ver la grandeza de Él, su santidad, ver los ojos de Él que nos está viendo, quebrantarnos ante Él. Para Dios dice que es mejor que los sacrificios un espíritu contrito y humillado, porque muchas veces el que trae un sacrificio en el Antiguo Testamento traían corderos, machos cabríos, sin quebrantamiento, hermano. Les había costado tanta plata, aquí está, ofrézcanlo. Y quizás chistando jayanadas por otro lado, pero Él está ofreciendo su cordero. Pero su vida secreta es otra cosa, pero está ofreciendo un sacrificio. Esos no son los sacrificios verdaderos a Dios, sino un corazón quebrantado y un espíritu humillado. Esa es la debilidad en el fondo del pueblo de Dios. Mejores métodos, mejor imagen, carisma humano, pero lo primero es buscar a Dios en quebrantamiento. Los israelitas tenían un día, se llama el día de la expiación, una de las fiestas, que Dios les dijo: esta fiesta no es de alegría, esta fiesta es de tristeza, de lamentación. Ese día los judíos tenían que ayunar y humillarse ante Dios y reconocer sus pecados. Quizás sería bueno así un día de la expiación al mes en nuestra vida, o al año, que esa fuera la gran celebración que tenemos. Venir a quebrantarnos, a humillarnos ante Dios, a doblar nuestras rodillas. Lo necesitamos. Los demás son métodos por ahí. Así que solo se inventan algo. Eso no se humillaron, no se quebrantaron. Solo se inventaron llevar al arca a la guerra. Eso fue todo lo que hicieron. Por si les ayudaba. Y no les ayudó. ¿Hasta cuándo se iban a dar cuenta? La iglesia hace actividades, pero no hay quebrantamiento. Hasta inclusive podemos gloriarnos. Vinieron tantos. Montón de fotos, hicimos esto, hicimos lo otro. Ay. Solo nos estamos inventando cosas. No digo que esté mal, hermano, quiero que me entiendan. Pero tenemos que reaccionar, y los que organizamos, con esa asiduidad, con esa atención, nos hemos humillado ante Él, nos hemos quebrantado, le hemos buscado. ¿No será que muchas veces también las actividades sirven para nuestro ego? El líder que hizo tal cosa, lo alaban. Qué bueno, te salió la actividad esa. ¡Wow! Ay, hermano. Yo digo que como líderes tenemos que preocuparnos cuando eso suceda. ¿No será que me estoy enamorando de los aplausos y el reconocimiento y estoy totalmente ciego a lo que está debajo de todo esto? Cualquier ser humano puede hacer una actividad, aunque no conozca a Dios. Miren, los inconversos arman unos grandes programas, espectáculos, construyen y hacen muchas cosas, pero no conocen a Dios. Venimos nosotros y copiamos el estilo también, según los parámetros de éxito de esta época. Y entonces consideramos que eso es. Grandes iglesias he visto, hermano, y hay actualmente. Pero cuando uno oye lo que el predicador tiene, es falsa doctrina. Se alejó de la palabra. Y hay una sobreexaltación de la personalidad de ese hombre famoso. Pero masiva la asistencia. Mucho dinero. Es que el Señor está bendiciendo. Yo realmente no creo. Podemos decir, quizás Dios en su misericordia bendice y hay algún que otro fruto. Dios bendice su palabra. Pero en sí, ese movimiento a su tiempo va a caer. Que es lo que ha sucedido en toda la época de la historia cristiana. Grandes imperios cristianos. Miren, Europa llena de catedrales e iglesias que un tiempo fueron enormes grupos y movimientos de reforma. Y ahora se murieron todos los ancianos ahí. Las están comprando para discotecas, para museos y para mezquitas musulmanas, que se está llenando Europa. Una zona del mundo donde hubo muchos reformadores cristianos y mucho movimiento en una época. Pero cayeron en esto. Esa es la debilidad espiritual. No hay oración, al menos oración de quebrantamiento. ¿Qué no es poder de Dios? Se lo digo porque en nuestros días hay cosas que son interpretadas como el poder de Dios, pero que son cosas que perfectamente pueden ser hechas por hombres. Pueden ser resultado del poder humano. Ejemplo, éxito en números. Hoy el éxito, las empresas, números. Y tienen razón.
porque ese es su fin, vender, crecer. Pero en el caso de la iglesia se engaña y cree que son números económicos, dinero y gente. Es poder de Dios, como les he dicho. Falsa doctrina por ahí, métodos de marketing, hombres con carisma, pero no necesariamente es poder de Dios. Palabras y oraciones con apariencia de poder. Unas oraciones a gritos y aquel hombre o aquella gente parece ungida. ¿Es poder? No necesariamente. Puede ser que eso ya lo aprendimos a hacer, esa caracterización. Palabras persuasivas, el poder humano. Tal convicción que la gente cuando oye hablar a alguien bien convencido, bien veraz, ¿por qué la mujer le creyó a la serpiente? Si la serpiente no le estaba dando ninguna evidencia de lo que le estaba proponiendo. No había ninguna prueba. Inmediatamente le creyó por cómo hablaba la serpiente. ¡Qué poder de convicción que tenía! Es que parecía tan buena, tan real aquello. Cuidado, eso no es poder de Dios necesariamente. Reuniones con atmósfera de poder que se pueden crear. Se pone aquel vapor y una música estridente y salto y empezamos todos a saltar. ¡Qué poder el que! No necesariamente. Esa es la imagen que se ha dado. Hombres con carisma hablan de tal manera, tienen una mirada, una simpatía, una cosa que contagia y la gente cree, cae. Y por supuesto, milagros, aparentes milagros. ¿Pero qué es poder de Dios? Bíblicamente, primero, es cuando procede de la muerte del ego. Jesús lo dijo, hasta que el grano de trigo no muere, cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Cuando tu ego muere, tu yo se quebranta. Ahí es donde estás en la primera etapa del poder de Dios. Pero mientras eso no ha sucedido, estás actuando con poder humano. Y yo creo que uno debe de examinarse y decir, Señor, muéstrame si yo estoy haciendo una obra muy, muy mía y no es el poder tuyo el que la está haciendo, porque si no es el poder de Dios, eso se va a desarmar tarde o temprano, hermano. Factores artificiales. Solo la vida crucificada provoca la vida de resurrección, de poder. Cuando no proviene de la imitación del alma, o sea, lo anímico, la grandeza, sino el espíritu. El poder de Dios no es anímico, aunque a veces se puede sentir una emoción, pero no es basada en eso. Una persona que está orando es que no siento nada. Está poniendo sus ojos en la emoción. No la ponga en eso. Ponga sus ojos en someterse a Dios. Eso va a provocar el poder de Dios. Otra cosa. El poder de Dios es cuando nos lleva a obedecer en privado, cuando nadie nos ve. Eso es verdadero poder. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta orar delante de los demás, para que los vean y los admiren. Y me imagino que dice que hacían largas oraciones, o sea, tan espiritual el fariseo aquel, qué hermosa la oración. Porque dice, ya tienen, esa es toda la recompensa que van a tener, esa satisfacción de que los hombres los han admirado y los han visto. Eso es todo lo que van a tener. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta para que no te vean que estás orando. Ora a tu Padre que ven en lo secreto y Él te recompensará en público. El verdadero poder de Dios es eso. En mis luchas privadas decido hacer la voluntad de Dios. Aunque no grite yo, aunque no me exhiba, aunque no me tomen fotos, aunque no la puedo postear por Facebook lo que estoy haciendo, no importa. Ese es el verdadero poder de Dios. Otro, cuando quien recibe la gloria es Dios y no un hombre o un método. Cuando ustedes leen los evangelios se van a encontrar con algo bien característico. Dice que cuando Jesús hacía milagros, en ocasiones el evangelio da esta expresión, y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios. Qué lindo es. Porque el poder de Jesús era el verdadero, el puro poder del Espíritu Santo. Y el puro poder del Espíritu Santo, eso provoca que Dios va a ser glorificado. No un hombre. Cuando viene la gente rodea al hombre, qué maravilloso este hermano. Oh, sí, es un gran, casi perfecto y toda la cosa. Ay, ay, ay. Y tú no debes de buscar eso, ni anhelar que te miren a ti, ni te adoren a ti. Déjate ya de tus seguidores que te vayan a exaltar. Qué bueno cuando te dan una palabra de estímulo, ¿verdad? Te dan ánimo, pero no buscar la alabanza. Por eso Pablo decía, yo no me gloriaré, sino en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Pablo de lo que hablaba es, vieran qué débil soy, vieran que yo tengo una enfermedad, vieran cómo me cuesta tal cosa, así, para que los hombres vieran que era simplemente un ser humano y a quien glorificaran fuera Dios. Es el verdadero poder de Dios. Y cuando es producto de la honestidad y no de la manipulación del ser humano. Si yo voy a hacer algo en la obra de Dios, tengo que tener cuidado que no voy a manipular, discernir, sino que voy a actuar con honestidad,
conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que he recibido de Dios, y no hacer una maniobra ahí para que parezca, para echármelos a la bolsa, le voy a decir esto y con trampitas para poder llegar a algo. Honestidad total, poder de Dios. Lo que no es honesto, un día se va a ver, ¿verdad? Y hermanos, ¿cómo experimentar el poder de Dios? Primero, anhela profundamente el poder de Dios al poder tuyo. Desecha tu poder y dile, Señor, yo no quiero nada que vaya teñido de mí, de mi nombre. Me niego, Señor. Si tú no has de ir en esto, si tú no vas a actuar, no lo quiero, Señor. Enséñame el camino. Hay convertidos que puede ser que no sean a Cristo, sino que manipulé personas para que hicieran una profesión de fe. Quiero el poder de Cristo. Quiero que sea el Espíritu Santo quien lo haga. No busques grandezas. Humíllate, obedece a Dios en lo privado, donde no te vean los hombres. La tentación de sacarte una foto y ponerla, que vean lo que estás haciendo, que alguien se dé cuenta. Si alguien te toma foto, pues es la persona, pero no es que tú te autopromoviste. Sé muy honesto para admitir tus debilidades ante Dios. Entrégalas para que su poder se manifieste en tu debilidad. ¿Qué dijo Pablo? Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tu debilidad convirtiéndose en un perfeccionamiento de su poder en ti. Qué maravilloso. Cultiva mucho tiempo en oración y su palabra para buscar a Dios. Y procura también hacer de vez en cuando la oración de quebrantamiento. No solo llegar a pedir, sino que humillarte ante Dios y pedir que Él examine tu corazón, como lo decía David. Examíname mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Líbrame de mis errores que son ocultos, que yo no sé. Qué lindo esa actitud que no es una vez, sino que es una actitud con la que debemos de vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si quieres.